Va, órale, pues vamos contigo, Rosendo, bienvenido. Pues hola, mucho gusto, yo soy Rosendo Cuevas, yo soy el director de Esto es Lucha. Este es mi primer cortometraje, es la primera vez que tengo la oportunidad y el privilegio, porque creo que es un privilegio en este mundo todavía, el poder decir que dirigiste, que el poder acercarte a una cámara, reunir a un grupo. Pues este proyecto nació porque mi escuela lo rechazó, sin embargo muchos de mis compañeros me motivaron a sacarlo adelante y fue poco a poco el amor que teníamos al cine y a la lucha libre, que era muy raro para mí encontrar gente con la cual conectara con esto, lo que nos motivó día a día a hacer este proyecto. Y que además es un principio del entretenimiento, ¿no? Si la gente lo quiere, hazlo. Entonces, Sí, está muy bonito, digo, la verdad. Mira, tú graduado estás, compadre, ¿no? Pues bueno, en esta plática que justamente queremos tener contigo, pues es básicamente justo esto, ¿no? Que nos platiques un poco como de Esto es Lucha, ¿no? Un poco cómo fue, tu proceso creativo. Creo que ahorita mencionas algo bien importante que era, y lo estamos platicando hecho mucho en esta edición, con varios cineastas también de España, con Eve, etcétera, que es la parte de, ya es un privilegio poder decir que grabas cine, ¿no? Sobre todo porque tenemos IA, tenemos TikTok. Yo le decía mucho a Eva, ¿no? Le decía, es que mi tema es como, cuando tú presentas un formato de 3 minutos, 5 minutos, a pesar de que como programador es maravilloso, porque lo puedes meter en cualquier lugar y entra y, ¿no? Al mismo tiempo se convierte largo cuando hablamos de la atención que tenemos, la retención de atención que tenemos actualmente, ¿no? Sí. Pues yo creo que un poco más grande que tú, pero todavía yo me he hecho videos de 3 minutos, 4 minutos en redes y lo siento perfecto para mí. Y veo a los hijos de mis amigas de 16, 15, 14 años y le hacen así, o sea, es como de, vieron, Sí. 3 minutos fue muchísimo, ¿no? Entonces creo que sí es mucho como, ha cambiado mucho la manera en la que nos comunicamos, pero sí, efectivamente, digo, me encanta y por favor, platícanos tu opinión. Pues sí, o sea, ahorita últimamente estaba empezando a hacer reels y sí me he dado mucho cuenta cómo la gente me dice, vi muy poco, o lo difícil que es el tener que forzarte a hacer un gancho al segundo uno, porque si no pierdes el espectador. Sí, no funciona y no es viral y no. Sí, y se pierde. Y con el cine es más complicado, ¿no? Porque tienes que convencer a la gente que se queden ahí por 10 minutos en el caso de mi cortometraje, o en un largometraje pues aún más complicado, ¿no? No, y cuando ves a la gente es que dura 60 minutos, dices, ay, qué flojera, ya no lo quiero ver, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, a ver, platícame un poco cómo surge la idea, cómo fue, Esto es Lucha, ¿cómo fue? Pues a mí me encanta la lucha libre, o sea, desde muy pequeño yo siempre había visto, ya no solo la gringa, que es la WWE, sino también la mexicana, cuando estaba en Canal 5, la AAA. Y pues crecí con eso. Sin embargo, pues de donde soy, yo crecí acá en el sur, acá la lucha libre casi no se hablaba, no tenía con quién hablar, no tenía con quién jugar, no tenía absolutamente nada de eso. Cuando llego a Guadalajara me di cuenta de que muchos sí hablan de esto, del tema de conversión que hay alrededor, y me explayo, muchos me empezaron a conocer como el güey de la lucha. Okay. La historia en sí surge porque uno de mis luchadores favoritos actualmente, Penta, que está ahorita en la WWE, en una entrevista dio su historia de cómo llegó a la AAA. Justamente habla de esta rivalidad con su hermano, que ambos eran luchadores y como que son forzados a tener como un showcase entre ambos. Es como el hincapié de la historia, ¿no? Para mí, el tema del duelo entre familia y entre decidir sobre si qué es mejor, ¿no? ¿Qué es más prioritario para ti? ¿Tu familia o tu sueño? Y cómo llevas a ese desarrollo. Y que además es una disyuntiva que muchos tenemos en algún momento, ¿no? O sea, digo, tengo amigas que de repente dicen, es que es mi chamba, ¿no? O sea, que así como es que esto es mi chamba, es lo por que he hecho durante años, ¿no? Pero por X razones, pues por mi familia de repente no pueden llegar a otro lugar, ¿no? Y que ni siquiera son temas de familia, a veces son temas mucho más externos, ¿no? Y que sí, a veces sí todos nos preguntamos justamente con ese tema, ¿no? Como de, bueno, pero ¿qué quiero y lo que va a implicar, ¿no? En este mundo del cine, tú entras al mundo del cine ¿por qué? Platícanos un poco. La verdad, creo que ya olvidé un poco. Porque debiste haber sido luchador, o sea, por lo que me estás platicando, tú eras luchador. Pues la lucha libre pues me gustaba mucho como fanático, como espectador, ¿no? En cambio el cine sí me adentraba mucho en los procesos, desde chiquito también. Creo que también como que mi mente desde pequeño me dije, voy a ser cineasta. Y
y no importa, quiero contar historias. Creo que fue un poco el camino que yo quería llevar. Quiero contar historias y sentía el cine más cercano que cualquier otro mundo. La verdad no sé por qué. La lucha libre acá, como dije, en el sur no existía. O sea, incluso hoy en día me atrevo a decir que no existe. Bueno, muy poco. Es raro, es poco. Digo, aquí en Oaxaca tenemos un ring y se llena, ¿no? Pero es lo que cuando yo regresé, ¿no? Yo decía así como de, ¿por qué era la lucha? ¿De quién me hablan? Aquí cuando ha habido luchas, es un tema chilango, pues, ¿no? Sí. Y en cambio el cine, pues como parte de mi día a día, en mis fines de semana con mi familia, siempre era ir a ver una película. Lo sentía más cercano. Siento que parte importante del cine es estar cerca de la gente y siempre lo sentí así durante toda mi infancia. Claro. ¿Y qué historias te inspiraron? ¿O o sea, qué cine dijiste, quiero hacer tipo de cine? ¿O por qué el documental? ¿O como por qué fue el tema? Pues porque, creo que... Pudo haber sido un buen documental, ¿no? De Pentagón, pero de una narrativa. Creo que en sí, del corto que hice, que fue de Esto es Lucha, no tiene nada que ver con el cine que yo quiero hacer. Creo que fue más como una experiencia de poder acercarme y dar un impacto, ¿no? Sentía que las historias que veía en la carrera de cine eran un poco lo mismo. Entonces aproveché un poco esta afición que yo tengo para contar. Y la verdad fue muy fácil porque cuando hay algo en lo que tú de verdad crees y de verdad te gusta, convencer a la gente a tu alrededor que te siga y que el proyecto vale la pena hacerlo, fluye muy, muy fácil. Claro. Y que además, algo que me encanta de la historia que me estás contando es tu universidad por alguna razón no quería, o sea, como que dijeron no, ¿no? Y creo que es algo como, creo que a pesar, y es lo que dice mucho del Toro, a pesar de la adversidad y todo, tú dijiste, pero me lo pidieron. Entonces, aunque tenías un obstáculo, decidiste dar la vuelta e irte tú solo por este camino independiente, ¿no? Y sacaste, la verdad es que es un trabajo muy bueno, digo, a mí me gustó muchísimo. La cinematografía, el sonido, cómo planteaste todo. A mí en lo particular, vi que estuviste en Shorts, ¿no? También a mí es un festival que quiero muchísimo, de Magaña. Y que además siempre nos presenta, ¿no? Como ese caminito de los independientes, y creo que es muy padre. Y que creo que es una manera también de decir, es que yo creo mucho en esto, ¿no? Y que creo que también por eso tiene mucho más poder y mucho más fuerza el mensaje que quieres dar, ¿no? Pues, o sea, de hecho, justo tomando un poco lo que habías dicho de Guillermo del Toro, él había dicho que el estado natural de una película es que no suceda. Y constantemente, digo, este fue mi primer corto, afortunadamente ya tengo 3 en total como productor. Todavía no se estrena, desafortunadamente los otros 2, pero ahí vamos. Y sí, y es constantemente el tema de no es posible. La misma gente te quiere trabar y quiere evitar que salga, pero es cuestión de uno sacarlo adelante. Y que además creo que justo, o sea, diste al clavo, como siempre la primera respuesta es no. O sea, ni siquiera como, o sea, es como ¿de qué me estás hablando? No te entiendo. No, porque creo que los cineastas de repente nos ven como estos bichos raros, así de, me está hablando de algo que no existe. Y es como de, no, es que sí existen, es que tú no lo has visto. O sea, es como de, yo estoy convencido que yo ya lo vi, ¿no? O sea, pero ahorita que estás en Mérida no me platicabas, ¿cómo ha sido como tu día a día, tu recepción? ¿Le ha gustado a las personas? Cuando lo han visto, ¿no? Que ya está, ¿no? Sí. Dicen, no está loco, era una narrativa, ¿no? Pues de hecho, el año pasado también tuvimos un festival acá en Yucatán, en Mérida. No pude hablar mucho con la gente, pero sí vi como que unas reviews que subieron en Letterboxd y personalmente me gustó la recepción que hubo. Creo que también es un poco distante por mi parte, porque creo que era más para mi oportunidad de acercarme, preguntarle a la gente, pero no sucedió. Entonces, quiero pensar que les gustó. Y si no, pues también es parte de la industria el recibir críticas, el recibir opiniones negativas, ¿no? Creo que es parte del crecimiento de uno. ¿Qué opiniones negativas te han dado del cortometraje? Creo que una de mis favoritas es de que les encanta la cinematografía, pero que la historia es mala. Y estoy de acuerdo, creo que conforme crezco con la historia, o sea, yo me alejo poco a poco del cortometraje, pues puedo ver los errores. Creo que yo veo los errores más que cualquier otra persona y pues me alegra que mínimo puedan darle el mérito a las personas que trabajaron conmigo, por ejemplo Alberto, que hizo la fotografía.
me encanta ver esos comentarios de la fotografía estuvo increíble, pero entonces me alegra mínimo ver que mis compañeros están recibiendo sus elogios. Creo que le diste mucho a un clavo muy importante. Cuando uno ve This is Lucha, no, esto es lucha, sí está muy marcada por la cinematografía, ¿no? Creo que es algo que en México al menos tenemos como muy marcado. Siempre que pensamos en cine, pensamos en el que está detrás de la cámara, ¿no? Y eso finalmente pues, se vuelve una manera en la que también la construcción social del cine y cómo lo interpretamos, pues se ha hecho, ¿no? Siempre cuando hablamos de directores, ¿no? Ahorita del Toro, porque está de moda, pero nunca hablamos de él como director, hablamos de su mundo, ¿no? Es el mundo del Toro. Cuando hablamos de Cuarón, por ejemplo, yo soy súper fan de Cuarón, siempre hablamos mucho como de, quizá creo que es el más como director como Alejandro, ¿no? Como que estén muy marcados en eso. Pero con el Chivo, que fue como la sensación en su momento, y todo era del Chivo Luevsky y todo este tema, a nivel popular, se vuelve un tema muy de, pues es que hacer cine es, vas a agarrar tu cámara, no sea cual sea, y le vas a dar, ¿no? Y creo que eso, sí, a ti como director y productor te jugó un poco en contra, porque finalmente, y conociéndolos como son los directores de aquí de fotografía en México, querían esa toma y hablaron horas de esa toma, ¿no? Creo que ahí simplemente es un poco más como de plantarse, ¿no? Como de, sí, pero mi historia es esta, ¿no? Pero a mí en lo particular, y es lo que yo te puedo decir, y que me ha pasado también eso que me dicen, es que me encantó la foto, ¿no? Me encantó esto, pero la historia, ¿no? A veces para conectar con una historia, creo que también depende mucho de cómo le explicas y por qué le explicas, ¿no? Pero es un tema que, digo, narrativamente se va dando y que algo que yo celebro mucho de ti es que eres muy joven y te animaste a tocar una historia que tú también estás viviendo, ¿no? Una historia como de cuando uno se graduó de la universidad, no sabe qué está haciendo, no sabe qué está buscando, ¿no? Y creo que eso también se plasma mucho en tu historia y creo que eso es muy, muy afortunado y que yo celebro mucho que te hayas atrevido a decir, vi esta historia en un luchador, ¿no? Y de algo se refleja en mí, que quizá yo estoy viendo eso, ¿no? Me toca ir a Mérida, me quedo en Guadalajara, no sé qué hacer, pero que lo estoy viviendo, ¿no? Y creo que es algo muy válido, que eso hacen mucho los artistas. Así que independientemente de lo que te digan la crítica, yo sí celebro mucho que hayas hecho ese ejercicio de exponerte y de decir a través de tus personajes, de la cinematografía, del sonido, de todas las herramientas que tenemos, que tú hayas dicho, va, lo estoy viendo, pero me animo, ¿no? Y creo que eso es lo que la hace, se celebra mucho y creo que es de las razones por las cuales estás en Cine Deportes TV. Así que claro, muchísimas gracias, la verdad. Te quería preguntar, ¿algo más que nos quieras compartir? Como no sé tan larga esta entrevista para nuestros amigos ahí en las redes sociales. La verdad, bueno, creo que ahorita un poco tomado lo anterior, que es un pequeño énfasis, que me siento muy orgulloso de ser parte de este festival también. Estoy seguro que mis compañeros también, Alberto Miranda, que fue el fotógrafo, creo que es una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida, el sentarme a hablar con una persona sobre algo que me apasiona como es la lucha libre, ver los planos. En varios momentos teníamos que nosotros hacer los movimientos de lucha para comprender cómo funcionaba todo. Y es un privilegio enorme poder ser parte de este festival. Muchas gracias. De hecho, ya cerramos con este festival la ruta del cortometraje y pues muchas gracias. Es lo que me platicabas. ¿Dónde lo vamos a poder ver? ¿Dónde lo van a ver las personas? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo? O sea, cierras festivales y ahora, ¿qué va a pasar? O sea, ¿lo vas a tener en YouTube? ¿Lo vas a tener en alguna plataforma? Sí, voy a subirlo a YouTube una vez termine el último día de proyección, que es el 30 de abril, según yo. El 2 de mayo. 2 de mayo. Bueno, ahí me parece que sí termina el 30, el día de su proyección. Bueno, después de la proyección, sí voy a subirlo a YouTube. Voy a poner como en Instagram mi cuenta, que es Ross-Web, pues el link. Ok. Bueno, ahí está. Creo que ya está bien. Ahí está, perfecto. Estamos. Okay. Temas de internet, ya saben. Sí. Bueno, el punto es que terminando el festival, pienso subirlo a plataformas. En mi Instagram voy a subir como el link y en donde lo voy a estar, lo pueden ver cuando gusten, que es Ross-Web. Perfecto, me encanta. Oye, pues cualquier cosa, de todas maneras, seguimos platicando después de que diga corte aquí, ¿no? Pero muchísimas gracias, la verdad. Nos gustó muchísimo tu corto y pues bienvenido a Cine Deporte, ¿vale? Muchas gracias.